Aurreko asteartean irailak 30, Estatuko Ikerketa Garapen eta Berrikuntzaren berri ematen duen Kotek 2008 informea aurkeztu zen Arrasateko Garaia Berrikuntza gunean. Informearen aurkezpena Manuel Zahera Kotek Fundazioko zuzendariaren eskutik izan zen, eta aurkezpena 3 ataletan zatitu zuen. Egungo egoraren deskribapena, Plan Nazionalaren helburuak eta Fundazioaren gomendioak. Jardunaldian parte hartu zuten ere, Jose Manuel Abad, divulgazio zientifiko eta teknologikoa jorratzen duen Popular Science aldizkariaren zuzendariak. Bere aurkezpenean, aurrerapen teknologiko eta zientifikoa komunikatzeko erronkaz hitz egin zuen. Eta Andoni Gartzia, Garaia Berrikuntza guneko zuzendaria. Honek, ikerketa, garapen eta berrikuntza I+G+B modelutik abiatuz, konexio, elkarlan eta garapenean K+E+G sustaturiko modelu baten hausnarketak azaldu ditu. Parte hartzaileek, Kotek 2008 informea eta Popular Science aldizkariaren ale bat jasotzeko aukera izan zuten. Nosotros hemos lanzado la revista hace solo unos meses y previamente pues nos planteamos que queremos hacer una revista sobre futuro. Normalmente informar sobre futuro es algo que es prácticamente paradójico para un periodista, porque un periodista informa sobre los hechos que están ocurriendo, ¿no? Actualmente no podemos hacer esa prospectiva o no debemos hacerla. Prácticamente nosotros el modelo de innovación lo hemos dividido en 5 grandes agentes que son los que figuran en esta pirámide. La empresa es el eje central, lógicamente es el responsable, el agente que tiene la obligación de llevar las innovaciones al mercado, lógicamente, pero necesita de todos los demás, necesita de las administraciones, necesita del sistema público de I+D, necesita de organizaciones de soporte o infraestructuras y necesita del entorno, ¿no? Y como entorno nosotros consideramos el sistema educativo, el sistema financiero y algunas otras ayudas que se requieren, ¿no? Creemos que todavía se están gestionando algunas empresas a través, estas son 12 elementos que Gary Hamel comenta en uno de sus libros. Y bueno, la innovación si nació el año 1903 con General Electric, pues bueno, estamos utilizando, parece que herramientas del siglo XX para si acaso intentar dar respuestas a problemas que están ocurriendo en el siglo XXI.